Tribunal Constitucional reanuda sus audiencias, vista conjunta de las causas roles 4.397 y 4.398. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leite. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a vista conjunta de ambas causas roles en que los actores, Sermob Sociedad Anónima, en sus acciones deducidas con fecha 23 de febrero recién pasado, accionan de inaplicabilidad respecto de la norma contenida en el cuerpo adjetivo civil que restringe la procedencia del recurso de casación en la forma a diversas hipótesis que el precepto establece. En cuanto a las características de las gestiones pendientes a que acceden las acciones de inaplicabilidad ya enunciadas, estas son las siguientes. En causa rol 4.397, el requirente comenta que accionó de reclamo tributario ante el director regional Santiago Oriente en su calidad de órgano jurisdiccional en contra de diversas liquidaciones de junio del año 2012, emitidas todas por la 15ª Dirección Regional Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos. Indica que dicho reclamo fue rechazado íntegramente, razón por la cual dedujo recurso de apelación para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya 11ª sala confirmó a su turno la resolución reclamada en el mes de enero del presente año. A dicha decisión fue que interpuso ahora recurso de casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema respecto de la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, fundándose las causales de los numerales 5 y 9 del inciso primero del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, cuestión que se encuentra pendiente de sustanciación a la espera de la resolución del requerimiento de estos autos. A su turno, la gestión pendiente de causa rol 4.398 guarda las siguientes características. El actor comenta que presentó reclamo tributario ahora ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago en contra de una liquidación del mes de mayo de 2013 emitida también por la 15ª Dirección Regional de Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos. Dicho reclamo tributario habría sido rechazado en su integridad, razón por la cual interpuso recurso de apelación para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya 11ª sala, en el mismo caso que la primera causa, confirmó la resolución reclamada en el mes de diciembre de 2017. Posteriormente, en enero del presente año 2018, fue que accionó de casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema, también basándose en las causales de los numerales 5 y 9 del inciso primero del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, cuestión que se encuentra suspendida a la espera de la decisión de esta magistratura constitucional. Fundado en la norma impugnada es que presenta 4 conflictos constitucionales de cara a la eventual aplicación del precepto reprochado en ambas gestiones pendientes, los cuales se sintetizan de la siguiente forma. Primero, infracción al debido proceso legal. Segundo, infracción a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Tercero, infracción al artículo 5º, inciso segundo, en relación con las normas de derecho internacional que consagran el derecho al recurso. Y finalmente, infracción al artículo 19, numeral 26, en cuanto a la garantía de contenido esencial de los derechos, dada la aplicación de la norma cuestionada en estos autos. Así, en primer término y en primer capítulo de inconstitucionalidad alegado por los requirentes, lo sitúa en el artículo 19, numeral 3, inciso 6 de la Carta Fundamental, alegando vulneración a la garantía del debido proceso legal. Comenta que, conforme a la historia fidedigna de su establecimiento, para que sea respetado el debido proceso, deben cumplirse siempre con ciertos requisitos mínimos, entre los que destacan siempre la presentación de pruebas, recepción y su debido examen, así como el derecho a recurrir que todo litigante cuenta. De esta forma es que se cumple, comenta él, que el proceso sea racional y justo. El constituyente se habría abstenido de enunciar los elementos integrantes del debido proceso, pero estableció a su turno ciertos atributos indispensables, como la igualdad entre las partes, el debido emplazamiento, materializados todos en el oportuno conocimiento de la acción, adecuada defensa y aportación probatoria para la acreditación de la pretensión de cada parte, siendo además esencial el derecho al recurso, y en particular indica a fojas 18 del requerimiento causa rol 4.397 también el recurso a la casación en la forma. Por ello, el procedimiento general de reclamaciones tampoco puede quedar ajeno a lo indicado profusamente por esta magistratura en su jurisprudencia en cuanto al ejercicio de la función jurisdiccional es parte inherente de esta garantía contenida en el debido proceso legal en cuanto a conocer de las reclamaciones por cada parte. Indica que en los casos concretos todo lo anterior se expresa en que la posibilidad de acreditar que los gastos cuya deducción es impugnada por el Servicio de Impuestos Internos se produjeron y ellos tienen a su vez directa relación con los ingresos que permiten generar, siendo así gastos necesarios.
La normativa cuestionada ha impedido a las partes instar por la nulidad de los fallos dictados por la Corte de Apelaciones de Santiago, aun cuando en el procedimiento se hayan omitido trámites de esencial relevancia para el contenido de la garantía del debido proceso, como la recepción de la causa prueba, diligencias solicitadas varias veces por las partes requirentes y que fuera denegada por la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, cuestión validada a su turno por el Tribunal de Alzada, conociendo del recurso de apelación. De esta forma, por dicho vicio, y conforme la norma que viene a cuestionar a esta sede constitucional, ello tampoco podrá ser subsanado en sede de casación en la forma por la excelentísima Corte Suprema. Lo mismo ocurre con la omisión de indicar los debidos fundamentos de hecho y de derecho en que estaría fundada la sentencia. Luego, en segundo capítulo de inconstitucionalidad, los requirentes lo sitúan en torno al artículo 19, numeral segundo, y el artículo 19, numeral tercero, inciso primero de la Carta Fundamental, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Comentan que, conforme lo dispone la Carta Fundamental, está prohibida la existencia de un trato arbitrariamente discriminatorio, lo que es infringido en los casos concretos al permitir que quienes litigan en procedimientos civiles ordinarios cuenten con la posibilidad de recurrir de casación en la forma, mientras que sus partes están sujetas a un procedimiento regido por leyes especiales y vedados de esta esencial e importante instancia. No existe en estos autos, para ello, ninguna justificación para un trato desigual de esta importante naturaleza. Al no existir un fundamento racional para dicha diferencia, se llega necesariamente a la inconstitucionalidad de la norma que cercena la facultad de casar en la forma a sus partes, conforme lo ha establecido también esta magistratura en su jurisprudencia constitucional. Luego, tercero, se denuncia infracción al artículo 5º, inciso segundo de la Constitución en relación con los artículos 8.1, 8.2, letra H y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los requirentes en esta cápite señalan que la norma cuestionada, al limitar el recurso que tiene por objeto obtener la nulidad de la sentencia dictada con los vicios ya latamente enunciados, ha infringido normas propias del derecho internacional sobre derechos humanos de rango constitucional, comenta a fojas 32 de la presentación de causa rol 4397, en virtud de lo previsto directamente en el artículo 5º, inciso segundo de la Constitución. Y finalmente los actores alegan también vulneración al artículo 19, numeral 26 de la Carta Fundamental, ello en relación con el artículo 19, numeral tercero, inciso sexto de la Constitución, y a su turno también vinculado con el ya latamente enunciado artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A este respecto indican que la norma de derecho internacional aludida garantiza la existencia siempre de un recurso efectivo que ampare la vulneración de derechos fundamentales. Por ello, es afectado el debido proceso en su esencia, impidiendo a sus partes obtener una sentencia motivada y que haya ponderado racional y justificadamente todos los medios probatorios aportados. En la especie ello no ha ocurrido. Por lo expuesto en que en ambas causas los actores solicitan que sean acogidas en todas sus partes las presentaciones deducidas a fojas 1. En ambas causas, conferidos traslados de fondo a las demás partes de las gestiones pendientes, así como a los órganos constitucionales interesados. En causa rol 4397, con fecha 18 de abril recién pasado, se hace parte del Consejo de Defensa del Estado en representación del Servicio de Impuestos Internos, instando por la desestimación del requerimiento de inaplicabilidad, y en causa rol 4398, el 13 de abril también de 2018, directamente el Servicio de Impuestos Internos se hace parte y pide también el rechazo de ambos niveles de inaplicabilidad. Las argumentaciones para solicitar la desestimación de ambas partes requeridas son las siguientes. Señalan que, argumentando en torno a la garantía consagrada en el artículo 19, numeral tercero de la Constitución, esta no ha contenido una enumeración taxativa de los elementos integrantes del debido proceso. En caso alguno puede ser entendido en el sentido de que el precepto cuestionado carezca de todo contenido y que no se establecieron límites materiales al legislador para la determinación de las garantías, sino que más bien con ello la Constitución evitó la rigidez para resguardar la necesaria diferenciación que exigen los diversos tipos de procedimientos judiciales. Así comentan que en Chile no hay un único modelo de garantías integrantes del debido proceso. Unido necesariamente a lo anterior, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos sostienen que ambos requerimientos, pretenden que este Tribunal Constitucional reconozca el derecho a un recurso que el procedimiento y el ordenamiento jurídico en sí no ha contemplado. Ha sido el legislador, agregan, ejerciendo competencias constitucionales, el que ha determinado que en los procedimientos especiales la parte recurrente carezca del derecho a interponer un recurso extraordinario de casación en la forma. Las partes requirentes, agregan a este respecto, han pretendido lograr con sus acciones de inaplicabilidad, lograr que su recurso de casación en la forma resulte admisible por imperio de una sentencia que se dicte en estos requerimientos y no más bien por el imperio directamente de la ley.
Tratándose de un procedimiento que se sustancia en dos instancias, los vicios de casación que pueden eventualmente haberse incurrido en la sentencia de primer grado pueden ser corregidos directamente por el Tribunal de Alzada en sede de apelación sin perjuicio de lo que pueda ser resuelto al conocer más bien del mismo en otras instancias. Ello implica que será más bien el Tribunal de Apelación directamente el que, de existir tales vicios, deberá corregirlos, sea subsanándolos o declarando la nulidad procesal cuando no exista otra posibilidad. Es carga de la parte apelante, comentan ambas partes requeridas, denunciar dichos vicios en el recurso de apelación que interpone a su respecto, y será el Tribunal de Alzada el que deberá resolver dichos reclamos. Por ello, agrega Fojas 278, el Servicio de Impuestos Internos en causa rol 4398, no generará inconstitucionalidad cuando el diseño legal procesal contemple otros medios para corregir el vicio en el procedimiento o si existe una razón objetiva para restringir o suprimir legalmente el acceso a la casación formal en un procedimiento de naturaleza especial. Conforme argumentan las partes requeridas, el recurso de casación es un recurso de nulidad procesal extraordinario y de derecho estricto, por lo que no procede en toda clase de resoluciones judiciales y fundado en un genérico perjuicio denominado agravio. Por el contrario, su carácter extraordinario implica que éste solo permite impugnar cierto tipo de resoluciones judiciales, aquellas que el legislador determine, y en la medida que se produzca una cierta y determinada clase de vicios expresados en causas legales y tasadas y no genéricas. Por todo lo expuesto, la aplicación de este precepto impugnado no ha vulnerado el derecho al debido proceso de las partes requirentes. Una discrepancia de criterio acerca de una decisión legislativa en materia recursiva no puede ser eficaz ni pertinente para accionar de inaplicabilidad en esta sede. De la lectura de los procedimientos de reclamación tributaria se contempla que en estos se encuentran presentes todos los presupuestos mínimos del debido proceso y en lo que dice relación con el derecho de impugnación de sentencias, dicho derecho está regulado expresamente y de este modo está cumplida del todo la garantía constitucional alega las partes requeridas. De esta forma, comentan, los actores ejercieron todos los derechos procesales que el ordenamiento les ha reconocido, habiendo también apelado a la sentencia definitiva de primer grado, exponiendo en dicho recurso los agravios sufridos por su parte y las causales de nulidad que han impetrado en el recurso de casación pertinente. En consecuencia y directa de todo lo anterior, también deben ser desestimadas las alegaciones en torno a una presunta vulneración a la igualdad ante la ley. El precepto cuestionado se aplica a todas las partes del juicio y no solamente a una de estas, respecto de un procedimiento especial al que quedan sometidas todas las personas, no produciéndose así, en caso alguno, un trato discriminatorio. Agrega lo anterior el Servicio de Impuestos Internos que tampoco es vulnerada la garantía del contenido esencial de los derechos conforme alegan las partes requirentes. No se han afectado en su esencia ninguno de los derechos cuestionados. Máxime, si el requirente en causa rol 4398 ha debatido latamente respecto de la realización de determinadas diligencias probatorias solicitadas, pero estas han sido rechazadas por no encontrarse justificada la pertinencia de las mismas. Así, no puede ser afectado el derecho a la prueba conforme lo sostiene el actor. Concluye solicitando ambas partes requeridas que sean desestimadas en todas sus partes las presentaciones. Concluye señalando, señor presidente, que traído los autos para esta vista conjunta, se han anotado en forma para alegar todas las partes los expedientes constitucionales. Muy bien, ¿los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? No, señor presidente. No siendo así, por lo requirente en ambas causas, tiene la palabra don Abel Hidalgo Vega hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con vuestra venia y la de este excelentísimo Tribunal Constitucional, alego en ambos requerimientos en representación del contribuyente Sermop S.A., solicitando la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, conforme a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que paso a exponer. ¿En cuántas ocasiones esta excelentísima magistratura se ha pronunciado señalando que el derecho a aportar pruebas forma parte integrante del debido proceso? ¿En cuántas ocasiones este excelentísimo Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al recurso es parte integrante del debido proceso? Ambas preguntas, su señoría excelentísima, tienen aquí una misma respuesta. En múltiples e innumerables ocasiones, esta excelentísima magistratura ha dicho que el derecho a aportar pruebas y el derecho al recurso son parte integrante del debido proceso, constitucionalmente consagrado en el artículo 19, numeral 3 de nuestra Constitución. ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos en concreto? Y en el primer requerimiento de inaplicabilidad, que es conocido bajo el rol 4397 del presente año. Su señoría, mi representada, habiendo concurrido ante el director regional del Servicio de Impuestos Internos, que en esa época, en el vetusto procedimiento general de reclamaciones, era el órgano jurisdiccional para efectos de conocer y resolver el contencioso tributario,
no se le recibió la causa prueba. Derechamente, el director regional del Servicio de Impuestos Internos pasó de la etapa de discusión a la etapa de prueba. Y una vez que se presentó el recurso de apelación y que dicho recurso fue elevado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad confirmó en voto dividido la decisión del director regional de no haber recibido la causa prueba. ¿Y por qué los antecedentes de esta gestión pendiente necesariamente existen hechos sustanciales y pertinentes y controvertidos? Por lo siguiente, su señoría excelentísima. Mi representada, para efectos del año tributario 2011, presenta su declaración de impuestos y declara una pérdida tributaria. Además, como consecuencia de esta pérdida tributaria, se le genera un derecho a devolución, denominado pago provisional por utilidades absorbidas, conocido generalmente entre nosotros como PPUA. Como es común de ocurrencia cuando se genera un PPUA, el fisco, que es el acreedor de la relación jurídica tributaria, genera todo un proceso de fiscalización para efectos de validar la pérdida tributaria y chequear que el contribuyente efectivamente tenga derecho a devolución de este crédito que se le va a devolver desde el fisco de Chile hacia el contribuyente. Es aquí que empieza el proceso de fiscalización a través del requerimiento de antecedentes que se encuentra regulado en el artículo 60 del Código Tributario. Mi representada da respuesta al requerimiento de antecedentes del artículo 60 del Código Tributario. Posterior a eso, se genera la citación del artículo 63, que es un procedimiento administrativo formal. Mi representada no da respuesta a la citación del artículo 63. Y como consecuencia de eso, el servicio procede a emitir 2 actos administrativos terminales. El primero de ellos, su señoría excelentísima, una resolución denegatoria de PPUA, y 2 meses después, las liquidaciones de impuestos a través del cual se reversa la pérdida tributaria y se cobra impuesto de primera categoría. ¿Y por qué son importantes estos 2 actos administrativos terminales? Sobre cuál estos autos constitucionales y el proceso general de reclamaciones versa únicamente sobre las liquidaciones de impuestos. Porque al momento de emitirse estos 2 actos administrativos terminales, la resolución denegatoria en abril del 2012 y las liquidaciones en junio del 2012, ambos son impugnados administrativamente a través de un recurso que en esa época, e incluso hasta el día de hoy, es conocido bajo las siglas RAF, Revisión de la Actuación Fiscalizadora, que se funda en el artículo 6, letra B mayúscula, numeral 5 del Código Tributario. Se impugnan ambos actos administrativos terminales y los antecedentes se ponen a disposición del director regional del Servicio de Impuestos Internos para que acogiera este recurso administrativo. En ambos casos son denegados estos recursos denominados RAF bajo el pretexto de que esta instancia no constituía una nueva auditoría y además, y paradójicamente su señoría excelentísima, como consta en estos autos constitucionales, el servicio cuando resuelve la RAF le dice al contribuyente, el día que lo notifica, a usted le queda un día para incoar reclamación tributaria. Y dentro de ese día el contribuyente presenta la reclamación tributaria. Pasan 6 meses, recién se acoge a tramitación. Pasan 3 años y 6 meses para que el Servicio de Impuestos Internos, a través de su departamento de fiscalización, recién evacúe el informe de fiscalización y se cierra allí la etapa de discusión del procedimiento general de reclamaciones. Y cuando se evacúa el informe de fiscalización, por allá, el 13 de diciembre del año 2016, el contribuyente le efectúa observaciones el día 28 de diciembre. El día 29 se tienen presentes las observaciones. Y el 30 de diciembre del año 2016, que es el último día hábil de la anualidad de 2016, el director regional desecha el reclamo tributario sin recibir la causa prueba. Y si su señoría excelentísima revisa la razón por la cual el director regional desechó el reclamo tributario, específicamente en su considerando 16avo, es porque el contribuyente no acreditó los gastos. ¿Y por qué su señoría excelentísima yo hacía alusión a estos 2 actos administrativos que habían sido impugnados administrativamente? Porque al menos de esa época, desde esa época, cuando se impugnaron administrativamente estos 2 actos administrativos, es que la documentación ya se encontraba en poder del Servicio de Impuestos Internos. Y basta leer el primer otro sí de la reclamación tributaria incoada en estos autos para percatarse que se señala, señor director, favor se sirva a tener presente que la documentación sobre la cual versa este reclamo tributario ya fue acompañada ante el Departamento Jurídico en el contexto de la RAF. ¿Qué dice la excelentísima Corte, la ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad cuando se exponen estos argumentos? Y acá quisiera precisar,
Primero señala que como el contribuyente no dio respuesta a la citación del artículo 63, ni tampoco acompañó la documentación al reclamo tributario presentado en autos, no va a hacer uso de la facultad que le da el artículo 140 del Código Tributario. Y acá su señoría excelentísima, en esta opinión, se incurre en un doble error. Primero, porque me aplican una sanción procesal inexistente en el ordenamiento jurídico. No ha existido ni ahora ni antes, su señoría excelentísima, una admisibilidad probatoria total por no dar respuesta a la citación del artículo 63. Si yo tomo el Código Tributario en su artículo 132, inciso 12avo, esta fecha, existe una sanción probatoria que es parcial, que cuando el contribuyente no da respuesta a la citación del artículo 63, me dice que esa prueba instrumental que específica y determinadamente el servicio me haya pedido en el procedimiento administrativo, yo no la puedo hacer valer en juicio. Pero bajo ninguna perspectiva me deja sin prueba. Y lo que hace el director regional en primera instancia y lo que valida la ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad, no solamente es dejarme sin instrumental, sino me deja sin testimonial, sin pericial, sin inspección personal del tribunal, sin ningún medio probatorio, me deja totalmente sin etapa de prueba. Y además, el segundo error que en esta opinión incurre la ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad es que le exige al contribuyente que hubiera acompañado todos los documentos a su reclamo tributario, lo cual primero sí se había hecho, como constaba en el recurso administrativo al cual he hecho alusión con precedencia. Y segundo, su señoría excelentísima, sobre esta carga procesal, el artículo 125, numeral 2 antes, numeral 13 en la actualidad, le exige al contribuyente acompañar determinada documentación cuando se presenta el reclamo tributario. Pero esta documentación, su señoría excelentísima, es para efectos de que se acompañe el acto administrativo terminal, la acta de notificación y los demás documentos básicos para incoar a través del procedimiento general de reclamaciones. El artículo 125, ni antes ni ahora, exige que toda la prueba sea acompañada del reclamo tributario. Y es por eso que la ilustrísima Corte de Apelaciones incurre en este doble error. En síntesis, por no contestar la citación del artículo 63, me deja sin prueba, totalmente sin prueba, y además me pide que la documentación se haya acompañado al reclamo tributario, cosa que sí se había hecho, y además cosa que el artículo 125, numeral 2, no exige. Es por eso, su señoría excelentísima, que dictada esta sentencia de segunda instancia por la ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad, se deduce recurso de casación en la forma por las causales 5 y la causal 9 del artículo 768. Primero, porque la prueba que ya estaba aportada ante el Servicio de Impuestos Internos derechamente no se consideró. El fallo no hace ni siquiera alusión a ello, aun cuando se había hecho presente y se había señalado que es un derecho del contribuyente, es un derecho contribuyente, artículo 8 bis numeral 6 del Código Tributario, de eximirse de aportar la prueba que ya se encuentre en posesión del Servicio de Impuestos Internos. Y lo segundo, su señoría excelentísima, es que se deduce por la causal 9 porque básicamente, acá no se recibió la causa prueba existiendo hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Es en este contexto que este requirente recurre ante esta excelentísima magistratura para efectos de que sea posible, su señoría excelentísima, que se dé la posibilidad de recurrir a través de estas causales. Y el Consejo de Defensa del Estado, al momento de evacuar su traslado de fondo, señala ante este excelentísimo tribunal que vuestra señoría excelentísima no podría crear un nuevo recurso que el ordenamiento jurídico que el legislador no contempla. Pero acá no se está pidiendo que se cree un nuevo recurso, solamente se está pidiendo que se abra estas causales, y específicamente o especialmente porque no se recibió la causa prueba. Y sobre esto este excelentísimo Tribunal Constitucional se ha pronunciado en innumerables ocasiones. Lo segundo que dice su señoría excelentísima el Consejo de Defensa del Estado y después replica el Servicio de Impuestos Internos es que acá no habría una vulneración al principio de igualdad ante la ley, porque ambas partes en el proceso estaría vedada de casar por estas causales. Y acá cabe precisar, su señoría excelentísima, y recordar en el pasado, si alguna vez se ha visto al Servicio de Impuestos Internos o al Consejo de Defensa del Estado presentando un recurso de apelación contra la sentencia dictada por el director regional, jamás. ¿Alguna vez se ha visto, su señoría excelentísima, que el Consejo de Defensa del Estado case en la forma bajo la causal 9 del artículo 768, indicando que no se le recibió la causa prueba? Jamás. El artículo 21 del Código Tributario,
que sus incisos primero y segundo se han mantenido inalterables desde el Código Tributario de 1960, han sentado y señalado que la carga de la prueba o el onus probandi en materia tributaria es del contribuyente, por lo que ni siquiera en un escenario hipotético el Servicio o el Consejo de Defensa del Estado podrían calzar bajo la causal 9 del artículo 768, alegando que no se le recibió la causa prueba. Y el último argumento, su señoría excelentísima, que también utiliza la defensa fiscal, es señalar que esto no sería decisivo para la resolución de este conflicto, porque en ambos recursos de casación además se interpuso un recurso de casación en el fondo. Y sobre esto, su señoría excelentísima, quisiera hacer alusión a una sentencia de la excelentísima Corte Suprema que tiene menos de un año, que es de fecha 27 de septiembre del año 2017, rol 42-436-2016. En esta sentencia, la excelentísima Corte Suprema, conociendo de un recurso de casación en la forma, le señala al recurrente tributario que efectivamente tiene razón, que se incurrió en un vicio, pero el vicio que él alega no es el del numeral 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en relación con el numeral 6 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que son decisiones contradictorias, en la cual yo puedo casar en la forma en estos juicios especiales, sino que la excelentísima Corte Suprema le señala al requerente que él debió haber casado bajo la causal número 5, pero en relación al numeral 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, por ser el recurso de casación un recurso de derecho estricto. Es decir, ya es la propia excelentísima Corte Suprema que me está señalando que bajo estas causales yo tengo que recurrir conforme a lo que señala la ley. Por lo tanto, y bajo este contexto y bajo estos argumentos, es que este requiriente viene y concurre ante este excelentísimo tribunal, porque lo que aquí ha ocurrido, en específico y especialmente, es una vulneración a la causal o conforme a la causal número 9 del artículo 768, en específico no habérseme recibido la causa prueba, conforme al 795 numeral 4 y artículo 800 numeral 5, ambos del Código de Procedimiento Civil. Su señoría excelentísima, lo que he señalado es lo que dice relación con el requerimiento rol 4397, en el cual fue conocido por el señor director regional, y con lo que respecta al siguiente requerimiento, que es el rol 4398, acá lo que ocurre es una situación de similares características, pero en el segundo requerimiento sí me reciben la causa prueba, y me la reciben su señoría excelentísima porque ya estamos bajo una nueva judicatura, que es la de los nuevos tribunales tributarios y aduaneros de la ley 20.322. Pero ¿qué es lo que ocurre o cuáles son los vicios que concurren en este segundo requerimiento? Es que nos encontramos en el contexto de un gran contribuyente, de una gran empresa, que tiene actualmente contratado más de 500 trabajadores, emite mensualmente más de 30.000 documentos tributarios electrónicos. ¿Y qué es lo que pasó en el juicio ya ante toda esta nueva judicatura, que es específicamente el cuarto tribunal tributario y aduanero de esta región? Es que se presenta la contabilidad. Y en los juicios tributarios no solamente se exige que se presente la contabilidad, sino que además la documentación sustentatoria de la contabilidad. Y es ahí cuando este reclamante tributario le señala al tribunal tributario: señor tribunal, acá, en atención al volumen, a la naturaleza, a la cantidad, a la complejidad y a la confidencialidad de toda esta documentación, es que se necesitan diligencias probatorias especiales. Se necesita al tribunal de primera instancia que se efectúa una percepción documental conforme al artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de más de 30.000 documentos electrónicos mensuales. Por lo tanto, resulta totalmente inoficioso e incluso contra el medio ambiente imprimir esa cantidad de documentos solamente para presentarla como prueba en un juicio. ¿Qué dice el tribunal de primera instancia? No al lugar. Se repone, no al lugar. ¿Qué es lo que segundo que se solicita? Inspección personal del tribunal. ¿Para qué? Para que los profesionales expertos del Tribunal Tributario Aduanero concurran a las dependencias de la empresa a efectos de validar los resultados tributarios y validar la existencia de la documentación sustentatoria. ¿Qué se dice por el Tribunal Tributario Aduanero? No al lugar. Posteriormente también se pide inspección personal del tribunal porque uno de los gastos que se estaban cuestionando eran los gastos en promociones o en publicidad. Mi representada se dedica a arrendar bienes inmuebles y específicamente a supermercados y al comercio minorista.
Cuando su señoría excelentísima, nosotros como ciudadanos comunes y corrientes vamos este 18, vamos a ver que todos estos centros están adornados. Eso obviamente genera un gasto, pero también genera un ingreso correlativo. Yo arriendo más caro porque tengo toda una infraestructura que permita al comerciante que vayan los niños, que vayan las familias, etc. Se pide que se vaya a revisar este modelo de negocio, no al lugar. Y lo último, y lo más simple de todo, se pide un oficio ante el Servicio de Impuestos Internos para que se enviara la carpeta de fiscalización. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el servicio desechó 8.000 millones de pesos en gastos. ¿Cómo puede ser posible que una empresa operativa que tiene trabajadores, que emite documentos tributarios, no haya incurrido en gasto en un periodo tributario respectivo? Eso va en contra de cualquier lógica. Entonces se pide esta carpeta para que se validen determinados gastos, al menos parcialmente. Un simple oficio ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué dice el Tribunal de Primera Instancia? No al lugar. Se reponen estas 4 decisiones, no hay apelación subsidiaria en estos procedimientos especiales y obviamente se confirma la resolución y no ha lugar a la reposición. Su señoría excelentísima, y es en este segundo requerimiento donde además se casa también por la causal numeral 9, pero no porque no me hayan recibido la causa prueba, sino porque se omitió realizar diligencias probatorias que trajeron indefensión. ¿Y qué es lo que señala la ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad al conocer este recurso bajo estas nuevas reglas del Procedimiento General de Reclamaciones? El primer argumento que utiliza para confirmar esta resolución es que el contribuyente no indicó la pertinencia de realizar estas 4 diligencias probatorias, lo cual obviamente su señoría excelentísima en esta opinión no es así, ya que basta ver los actos jurídicos de que forman parte integrante del expediente para percatarse que sí se fundó y se explicó las razones por las cuales era totalmente innecesario imprimir esta cantidad de documentos y presentarlo en caja ante el tribunal. Lo segundo que dice la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago es que para que el contribuyente pruebe sus gastos no solo basta con la contabilidad, sino que tiene que ser la contabilidad completa. Es decir, no solo el asiento contable, sino además la factura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que precisamente este reclamante tributario pidió en primera instancia. La contabilidad se presentó al tribunal. Lo que se estaba pidiendo las diligencias probatorias era por la documentación sustentatoria. Entonces acá caemos en una contradicción. Y el tercer argumento que utiliza la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago es que aun cuando el sentenciador de primera instancia incurre en un error al momento de desechar todo el gasto de remuneraciones, ese error no resulta esencial o definitivo para el fallo, señoría excelentísima. Al final, es que el sentenciador de primera instancia dice, ¿sabe qué? No me presentaron el libro de remuneraciones o el libro mayor de la cuenta, lo cual la Corte de Apelaciones, la ilustrísima Corte de Apelaciones reconoce que no es efectivo, sino que sí se presentó. Pero además el sentenciador de primera instancia quería que le presentaran contrato de trabajo, finiquito, liquidaciones de sueldo, cotizaciones previsionales. Hoy en día el Código Tributario, y una de las cosas positivas que tuvo la reforma de la Ley 20.780 es la existencia de un nuevo artículo que es el 64. El 64 permite la fiscalización a través de muestreo, porque se dio cuenta que era un problema que el contribuyente demostrara, por ejemplo, el contrato de trabajo hasta el pago de cotizaciones previsionales de más de 500 trabajadores. También el 64 señala que hay un mecanismo de control remoto en el cual el Servicio de Impuestos Internos tiene acceso a los software del contribuyente, incluso fuera de las instalaciones de la empresa. Y esa problemática que hoy reconoce el 64 es la que en este caso en concreto no tuvo cabida por no existir una disposición legal de esa envergadura como la que existe hoy en día. Y es por eso, su señoría excelentísima, que no es que aquí no se haya presentado la contabilidad, que sí se presentó, sino lo problemático es la documentación sustentatoria de esta contabilidad. Señalado, su señoría excelentísima, cuáles son los antecedentes fácticos para efectos de fundamentar los vicios de constitucionalidad que aquí se alegan, me haré cargo de las vulneraciones que se han señalado brevemente, dado que esta excelentísima magistratura se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en específico sobre la norma que aquí se denuncia. El artículo 19, numeral 3, inciso sexto, habla del debido proceso, su señoría, de esta garantía constitucional. Esta excelentísima magistratura, bajo el rol 2137 del año 2011, ha señalado que esto tiene que existirse tiene que entenderse en una doble vertiente, una vertiente formal y una vertiente sustantiva. Ninguna de estas vertientes se cumple en el caso concreto, su señoría. Primero, porque desde la perspectiva de la vertiente formal no se ha dado posibilidad
una posibilidad básica al derecho a defensa. En la primera causa, porque derechamente no me recibieron la causa prueba, y en la segunda causa, porque me negaron todas y cada una de las diligencias probatorias. Su señoría excelentísima, esta magistratura ha señalado, además bajo el rol 616 del año 2006, que cuando el director regional era el órgano jurisdiccional llamado a resolver lo contencioso tributario, no era facultativo de él recibir o no la causa prueba, aun cuando el inciso segundo del artículo 132 de la época dijera que el director regional podrá recibir la causa prueba, sino que el director regional, como cualquier otro órgano jurisdiccional, debe recibir la causa prueba cuando existen hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. ¿Y qué más controvertido, su señoría excelentísima, que la determinación de la base imponible primera categoría, y en específico de los requisitos copulativos del gasto, y en particular el requisito de la documentación fehaciente? Esa discusión de autos, tanto en el primer como en el segundo juicio, es un asunto de prueba y es específicamente un asunto controvertido. Desde esta, la segunda vertiente, su señoría, que es la sustantiva, también esta excelentísima magistratura ha señalado bajo el rol 1873 del año 2010 que no solamente se vulneran estos derechos cuando no existe motivación o fundamentación de la sentencia, sino también, su señoría excelentísima, cuando existe una falta de un instrumento que corrija el vicio. Pasando ya, su señoría excelentísima, a las últimas vulneraciones que esta parte ha señalado, tan solo quisiera señalar, previo a que termine mi tiempo, que el artículo 25, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación al artículo, o el inciso segundo del artículo 5 de nuestra Carta Fundamental, concibe el derecho al recurso en específico, en estricto. Y además, esto es coherente con lo que ya señala el artículo 19, numeral 26 de nuestra Constitución. Los vicios o las situaciones que se han expuesto a través del presente alegato, su señoría excelentísima, no son otra cosa que causales para presentar un recurso de casación en la forma, como es que no me hayan recibido la causa prueba o como es que no me hayan negado las diligencias probatorias que en ambos casos me trajeron indefensión. Y esto además dice relación con la causal quinta, dado que en ambos casos existía documentación que se había presentado primero ante el director regional y posteriormente ante el juez tributario y aduanero. Es por esto, su señoría excelentísima, que conforme a lo que es puesto a través del presente alegato, es que solicito respetuosamente que el presente requerimiento de inaplicabilidad sea acogido, solo para efectos de que, una vez que este excelentísimo tribunal se pronuncie, en la eventualidad de que se acoja, recién la excelentísima Corte Suprema declare admisible los recursos de casación en la forma, para que después, previa vista de la causa, se pronuncie sobre los vicios que aquí se han denunciado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted. Enseguida, por el Consejo de Defensa del Estado, tiene la palabra don Alfredo Larreta, hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Con la venia del excelentísimo tribunal, alego por mi parte, el Consejo de Defensa del Estado, el Fisco de Chile, solicitando el rechazo del requerimiento incoado en auto, esencialmente por el mérito del proceso y por las razones que brevemente expondré. El excelentísimo tribunal no es la primera vez que este tribunal está conociendo este asunto. Más, en la audiencia anterior conoció el mismo tema, a este compareciente le ha tocado ver varias veces y existe, yo creo que debe ser uno de los temas de mayor conocimiento, sino de reiteración, esta infracción constitucional alegada que conoce este tribunal. Por lo mismo me referiré brevemente a ciertos aspectos puntuales, dejándolo a los alegatos de fondo, habituales también de este Consejo de Defensa del Estado, en base a la relación que ha sido muy precisa. Quisiera hacer una precisión respecto al alegato de la contraria. La contraria argumentó en su favor que el Consejo de Defensa del Estado primeramente jamás había apelado de una sentencia de un tribunal, de un juez tributario, de un director regional. Y esto es efectivamente jamás apelado porque el Consejo de Defensa del Estado no podía apelar. ¿Por qué? Porque la norma en cuestión en el sistema tributario antiguo señalaba que, deducida la apelación por el contribuyente, el director regional, el juez tributario, debía remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones y copia al Consejo de Defensa del Estado para
a asumir la defensa ante la Corte de Apelación. Por tanto, por ley, el Consejo de Defensa del Estado toma conocimiento de estos asuntos una vez que está vencido el plazo para apelar, es más, una vez que ha deducido apelación el contribuyente. Por tanto, y si vamos al derecho al recurso, en el sistema antiguo, el Fisco de Chile, en una sentencia, por ejemplo, favorable al contribuyente, no tenía derecho a apelar. Y hay muchas sentencias favorables que favorecieron al contribuyente dictadas en primera instancia, que el Fisco de Chile jamás apeló porque no tenía derecho a ese recurso. Por eso jamás ha apelado, y efectivo. Pero no porque haya una condescendencia o un favoritismo o que no decidiera no apelar el Fisco de Chile. No podía. El Fisco de Chile jamás tampoco ha presentado un recurso de casación en la forma por la causal del artículo número 9, creo. ¿Por qué? Esencialmente también por un tema legislativo, porque en el sistema tributario la prueba corresponde al contribuyente y quien se puede haber afectado esencialmente por omisión de diligencia probatoria o por omisión de la recepción de la causa prueba no es el Estado de Chile en el sistema antiguo, no era el Fisco de Chile, no el Servicio de Impuesto Interno, sino el contribuyente. Por tanto, tampoco por un teníamos derecho a esa causa. Señoría, no hay inconstitucionalidad en la norma impugnada. No hay inconstitucionalidad en la norma impugnada esencialmente en la gestión pendiente, en la aplicación en la gestión pendiente. Hemos escuchado que el contribuyente, su principal y esencial respecto a la gestión pendiente que es de cargo de esta defensa fiscal, radica en que no se recibió la causa. Señala que se le evitó probar, que se dictó fallo, y así lo reiteramos, y ese es el tenor del recurso de casación, el tenor del recurso de casación de la forma y el tenor del recurso de casación del fondo. Su central reclamo, y así lo escuchamos también, es que no se le permitió aportar prueba. Y respecto de la recepción o no recepción de la causa prueba, que es el tema central del reclamo que hace el contribuyente en un alegato que presenta de casación, el contribuyente tiene derecho al recurso de casación en la forma. Y lo ejerció. Y debiese ser declarado admisible, al menos por la Corte Suprema, en cuanto a la procedencia, porque el contribuyente tiene el derecho a recurrir de casación en la forma por omisión, por el artículo 768 y número 9, en relación a los trámites esenciales, es decir, la falta de recepción de la causa prueba. Ese recurso de casación en la forma no está vedado para el contribuyente. El único recurso de casación en la forma que está vedado para el contribuyente en este proceso especial es aquel que se funda por la omisión de los antecedentes de hecho y derecho que sustentan el fallo. Pero ese no es esencialmente el reclamo del contribuyente. El reclamo del contribuyente, el vicio que alega, el tenor de su recurso, es que solicitando, en definitiva y en síntesis, porque el recurso es mucho más extenso, solicitando al juez tributario que se recibiera la causa prueba, el juez tributario no recibió la causa prueba y falló con los antecedentes que existían en la carpeta. Eso, respecto de eso se alza y respecto de eso casa. Y arguye para recurrir de casación en la forma, como segundo argumento, por la omisión de los fundamentos de derecho que sustenta el fallo, que no el contribuyente, el tribunal no habría analizado, al no recibirse la causa prueba, el tribunal no habría analizado los antecedentes de hecho de que tiene la sentencia. Pues bien, no hay infracción al debido proceso. La norma no produce una infracción al debido proceso en este caso, porque en virtud de lo reclamado por el contribuyente tiene derecho a ambos recursos, al recurso de nulidad estricto, que es el de casación en la forma, en virtud del recurso que ejerció, y el recurso de casación en el fondo, en que en definitiva que repite por infracción, ahora alegando infracción de ley, estos mismos procedimientos. Por tanto, en la gestión pendiente no va a haber un efecto inconstitucional, porque en lo que se sienta agraviado tiene derecho al recurso por otra causal
e incluso causal que ya ejerció. Y también carece derecho al recurso por la causal invocada, porque señala y se señaló en el Estado que el Tribunal Tributario no habría considerado los antecedentes aportados. Y es cuestión de ver los considerandos quinto a 16, en que esencialmente, del fallo de primera instancia que hace suyo la Corte Constitucional, que esencialmente son un análisis de la prueba, del estándar probatorio y de cómo no acreditó las pérdidas. Se remite solamente al considerando quinto, que señale 8. Quizás lo que el contribuyente quería era una enumeración de los documentos, que no es necesario en un fallo, pero en los considerandos 15 a 16 en la gestión pendiente, basta leerlo, hay un análisis del estándar probatorio, de la prueba rendida y de cómo no logra acreditar la pérdida. Tampoco, señoría, hay violación, se altera el debido proceso porque el contribuyente, además del recurso de casación que ya ha tenido, como ha explicado esta defensa fiscal, todas las garantías del debido proceso. Ha sido debidamente desplazado, ha podido ejercer su defensa, ha podido aportar su prueba. Pensemos que el contribuyente desechó, no sabemos por qué, su posibilidad de aportar toda la prueba que dice que se le privó aportar en primera instancia, la podría haber aportado perfectamente en segunda instancia. La prueba documental, sobre todo, está absolutamente permitida. La limitación a la prueba en segunda instancia es bastante restringida, perdón la redundancia. Es decir, reclama que no pudo aportar su prueba, pero durante todo el procedimiento en segunda instancia, desde que se suscitaron la autorrelación hasta que se vio la causa en segunda instancia, no aportó documentación alguna, no pidió diligencias de prueba alguna, ¿sí? Y reclama que tiene indefensión porque no ha podido aportar prueba. Eso es bastante inconsistente. No se afecta la igualdad a la ley, reiteramos, aquí tanto el Fisco Chile, ya sea representado por el Consejo del Estado o por el Servicio Público, no pueden recurrir tampoco de casación en la forma por la causal que está privada, es decir, está vedado para esta defensa fiscal en caso de tener un fallo desfavorable en segunda instancia, recurrir de casación en la forma por esta causal, pero aclaramos, el Consejo de Defensa del Estado en el sistema antiguo ha recurrido muchas veces de casación forma y fondo por otras causales, y fondo esencialmente contra decisiones de la Corte de Apelaciones, esencialmente cuando han acogido total o parcialmente el reclamo del contribuyente. Pero no podemos recurrir por esta causa. Y tampoco la norma invocada, reiterando un poco, como inconstitucional, es decisorialitis. ¿Por qué? Porque esencialmente la Corte Suprema, conociendo los recursos, si cumple con los requisitos formales y después de analizar su fundamento, conociendo el recurso, va a conocer, en definitiva, el reclamo y el vicio reclamado por el contribuyente. Tiene facultad de conocer en derecho estricto de nulidad y en derecho de ocasión en el fondo el reclamo de la falta de o imposibilidad de retirar pruebas. Por tanto, la norma invocada no va a ser causal necesaria de rechazarle el recurso estricto de casación en la forma por el vicio, en el fondo que ha invocado, porque el vicio en definitiva que invoca corresponde al 768 número 9, que es la misión de trámites que la ley establezca como esenciales, en definitiva, en relación a los trámites esenciales, al número 3, que es la recepción de la causa a prueba en el juicio. Por tanto, señoría, en virtud de los argumentos, solicito que se rechace el requerimiento. Todo cuanto me colega. Muy bien. A continuación, por el Servicio de Impuestos Internos, tiene la palabra don Marcelo Alvial. Hasta por 20 minutos. Gracias. Gracias, señoría excelentísima. Gracias, señor presidente. Con su venia y con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar por primera vez en estos estrados solicitando que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sermov sobre los antecedentes que a continuación expondré. Primeramente quisiera hacerme cargo de una afirmación que ha señalado mi distinguido contradictor respecto de las sentencias pronunciadas por el Tribunal Tributario Antiguo. Esto es el director regional del Servicio de Impuestos Internos.
respecto de la cual señala que el Servicio de Impuestos Internos nunca ha apelado respecto de una resolución dictada por el director regional de Impuestos Internos. La verdad es que queda evidente la contradicción que existe. El Servicio de Impuestos Internos nunca ha sido parte, nunca se ha hecho parte en los procedimientos en los cuales el director regional del Servicio de Impuestos Internos conoce como juez. En algunos momentos, en el pasado, algunos abogados comparecían a los probatorios, a tachar, pero desde que yo ingresé al Servicio de Impuestos Internos eso jamás ha acontecido, ni mucho menos. El Servicio de Impuestos Internos ha apelado ni ha recurrido respecto del fallo dictado por el propio director regional de Impuestos Internos. Dicho esto, señoría excelentísima, entonces mi alegato se circunscribe única y exclusivamente a la sentencia dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero en la causa ROL 4398-2018. Y esta causa tiene una particularidad. Aquí sí se recibió la causa prueba. En este caso sí se recibió la causa prueba y la discusión estriba, en este caso, en la realización o no de 4 diligencias probatorias que han sido propuestas por la parte reclamante, requirente, ante este Tribunal Constitucional. Pues bien, ¿cuál es el contenido de este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad? Podríamos resumirlo de una forma muy parecida a la que el señor relator lo ha señalado en cuatro conjuntos de infracción. El primero es el derecho a recurrir. En segundo lugar, el derecho a presentar pruebas. En tercer lugar, la igualdad ante la ley en esta vertiente que se establece de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Y finalmente, la certeza jurídica entendida en la no limitación en los derechos en la esencia del artículo 19, número 26 de nuestra Constitución Política. Pues bien, respecto al derecho a recurrir, latamente se ha señalado, y este tribunal ha conocido el tema, de que efectivamente el artículo 19, número 3 establece una remisión al legislador respecto de cuáles son las garantías procesales que van a estar contenidas dentro del concepto de debido proceso en cada uno de los procedimientos, de manera tal de que el hecho de que el artículo 768, inciso segundo, restrinja el recurso de casación no es más que la regulación que el artículo 19, número 6 de nuestra Constitución Política hace al legislador. Por lo tanto, deberíamos buscar alguna otra norma que nos permitiera entender de que el derecho al recurso es un derecho de carácter constitucional. Y podríamos, por la vía del artículo 5, inciso segundo, que se denuncia como infringida, recurrir a los tratados internacionales que están ratificados por Chile, que se encuentran vigentes sobre materia de derechos humanos. Y en este sentido está la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que también se denuncia como infringida. Si nosotros revisamos el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 8 establece esta protección para el procesado en materia penal. Y en este sentido, señoría excelentísima, me permito citar una columna publicada en el Mercurio Legal por los profesores de Derecho Procesal de la Universidad de Portales, Mauricio Duche, Claudio Fuente y Cristian Riego, y por el profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Chile, don Raúl Núñez, quienes señalan en su conclusión, haciendo un análisis de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los fallos que ha sostenido la Comisión Americana de Derechos Humanos, en la cual concluyen, en consecuencia, solo en materia penal y debido a la gravedad que importa la decisión de imponer una pena, para el derecho internacional le impone a los Estados la necesidad de un recurso contra la condena. En las demás materias le otorga un margen importante para que, de acuerdo con las características de los distintos tipos de casos y situaciones, establezca procedimientos que resulten apropiados para la solución de los conflictos. Esto lo señalan en relación con la discusión que se encuentra actualmente vigente del
futuro Código Procesal Civil. Pero, señoría excelentísima, queda claro el principio asentado por estos procesalistas. Entonces, señoría excelentísima, la verdad es que, dados los argumentos de estos profesores de derecho procesal, no existiría un derecho al recurso de carácter civil en oposición a lo penal, de acuerdo con lo señalado por ellos. Pero existe otra circunstancia, señoría excelentísima, que quisiera hacerles presente a ustedes en este caso. El Código Tributario, en su artículo 140, establece que en contra de la sentencia definitiva de primera instancia no se podrán deducir los recursos de casación, tanto en la forma como en el fondo, pero sí establece la facultad para la Corte de Apelaciones de corregir cualquier vicio que considere que se encuentra en la sentencia. Por lo tanto, el derecho a un recurso, el derecho a que un tribunal superior conozca de los hechos y del derecho, se encuentra garantizado por el artículo 140 del Código Tributario. Y esto no solo es, en el caso concreto, una norma programática, sino que se hizo efectivo en el presente caso, porque el requirente presentó recurso de apelación y en el recurso de apelación alegó el hecho de que el Tribunal Tributario y Aduanero no decretó las diligencias probatorias que solicitaron. Y la Corte de Apelaciones de Santiago señala en su considerando primero del fallo 26 de diciembre de 2017 que en cuanto a las alegaciones vertidas en el recurso de apelación respecto de las diligencias de pruebas solicitadas en primera instancia y rechazadas en esta sede, corresponde al reclamante indicar la pertinencia de las mismas, máxime si se trata de actuaciones de carácter complejo que implican un desgaste de la función jurisdiccional que resulta necesario ponderar con rigurosidad y oportunidad, y si ellas pueden ser suplidas por otras fuentes probatorias. Por lo tanto, señoría excelentísima, no es efectivo que en este caso en concreto no exista un derecho al recurso, puesto que sí existió y sí fue efectivamente ejecutado por la parte recurrente. Lo que pasa es que aquí no existe el derecho a un recurso de carácter extraordinario que se funda en causales específicas para ante la Corte Suprema. Y esto, señoría excelentísima, ha sido ratificado por un trabajo que se llama Derecho a la Casación, lectura contracorriente de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hecho por Williams Eduardo Valenzuela Villalobos, que es citado por el propio requirente en los presentes autos, y que concluye, señoría excelentísima, primero, el derecho al recurso forma parte de las garantías del debido proceso, contradice lo que señalan Duche y otros, pero dice que no forma parte de las garantías del derecho al recurso el acceso a una vía extraordinaria de control respecto de una sentencia ya recurrida. Y esta sentencia sí fue recurrida. De esta manera, lo que resguarda el derecho al recurso es la posibilidad de impugnar la respuesta jurisdiccional por medio de un recurso ordinario que permita abrir y entrar a una necesaria segunda instancia en la medida que el fallo sea agraviante. De manera tal, señoría excelentísima, que no solo el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado han señalado de que efectivamente no se vulnera el derecho al recurso, sino que además algunos autores controvierten el derecho al recurso y otros autores señalan que existiendo dicho derecho al recurso, este no se extiende hacia los recursos de casación dictados en contra de una sentencia de segunda instancia en la cual ya se han debatido los temas controvertidos. Respecto del derecho a presentar pruebas, señoría excelentísima, en este caso, lo primero que quisiera hacer presente es que este derecho a presentar pruebas se encuentra supeditado al derecho al recurso. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con este recurso es que se declare la admisibilidad
del recurso de casación en la forma presentado para discutir nuevamente la pertinencia o no de las diligencias probatorias decretadas. Y en caso de que se llegara a discutir, la Corte Suprema podría decir que no son pertinentes y por lo tanto no se estaría vulnerando el derecho a la prueba. Y todo queda restringido a la posibilidad de discutir si es que esas diligencias probatorias son pertinentes o no. La discusión, y por lo tanto lo que está de fondo o lo que queda de manifiesto en ese sentido es que es el derecho al recurso, porque es la posibilidad de discusión. Y respecto de las diligencias, si bien arriesgo entrar a una discusión de carácter legal que debe ser conocido por los jueces del grado, quisiera señalar hacer un breve alcance respecto de las diligencias propuestas por la parte. En primer lugar, solicitó la audiencia de percepción documental establecida en el artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil. ¿Respecto de qué? Respecto de la indicación de un sitio web. Si nosotros vamos al artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, lo que señala es que la audiencia de percepción documental se realizará cuando se presente prueba que está en soporte electrónico, cuando se presente. Y la verdad es que cualquiera sea la acepción que nosotros entendamos de presentación, no podemos entender de que la designación de un sitio web del tribunal implica la presentación ante el tribunal de una prueba. Caso contrario, es en el mismo caso en que se presentó un pendrive con documentación. Y en ese caso sí el tribunal accedió a la audiencia de percepción documental porque se presentó un pendrive. En el caso de la página de la web, lo que tiene que hacer el tribunal es subir a la página web y el tribunal rescatar la documentación. Y por lo tanto, por eso no accedió el tribunal. Respecto de las dos inspecciones personales del tribunal, señoría excelentísima, la verdad es que no se entiende cuál es el sentido de las inspecciones personales del tribunal, toda vez que lo que se requiere acá es aportar la documentación sustentatoria de los libros contables. Los libros contables pueden decir cualquier cosa, porque el papel todo lo soporta. Por lo tanto, lo que se requiere y la definición de contabilidad no se refiere solamente a los libros, sino que a los libros junto con los antecedentes de respaldo. Y eso es lo que no sucedió, eso es lo que no aportó. Y no se entiende, señoría excelentísima, porque es obligación del contribuyente aportar la documentación de respaldo de la contabilidad y además, señoría excelentísima, no es el tribunal el llamado a ir a ver o a buscar esa contabilidad máxime, si esa contabilidad y si esos antecedentes se encuentran, como lo ha reconocido el propio requiriente, en poder del mismo. Si aquí no hay discusión, señoría excelentísima, respecto de si la documentación está o no está en poder, sino que simplemente si se aportó o no a juicio. Y en este caso no ha sido aportada. Y finalmente, respecto de la carpeta de auditoría del Servicio de Impuestos Internos, señoría excelentísima, efectivamente, como lo señala el tribunal, es una carga procesal de la parte obtenerla. Hay un derecho del contribuyente establecido expresamente en el artículo 8 bis del Código Tributario, que contempla además un mecanismo recursivo por una acción por vulneración de derechos en el caso de que no haya sido así. Y este derecho es el obtener la devolución de la documentación presentada, señoría excelentísima. Por lo tanto, la verdad es que todas estas diligencias probatorias lo que pretenden al final del día es suplir la carga de la prueba que pesa sobre el contribuyente y reemplazarla por la actividad tanto jurisdiccional como por la de la contraparte. Por lo tanto, señoría excelentísima, acá no existe derecho a la prueba que haya sido vulnerado. En relación con la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley se refiere a
que los iguales deben ser tratados como iguales, deben tener el mismo tratamiento, y los diferentes tienen que ser tratados de forma distinta. Señoría excelentísima, eso, traducido en las garantías del debido proceso, implica la igualdad de las partes, la igualdad de armas, que las partes estén equilibradas. Y en este caso concreto, señoría excelentísima, las partes sí están equilibradas, porque son ambas partes las que no tienen el derecho a recurrir. De nada sirven las alegaciones respecto de otros procedimientos en otras materias que tienen otros regímenes recursivos. Acá las partes están igualmente impedidas de presentar este recurso extraordinario de casación, de manera tal de que la igualdad ante la ley y la igualdad de armas en el debido proceso está absolutamente garantizada, de manera tal de que no se restringe. Y finalmente, señoría excelentísima, la certeza jurídica. Solamente una reflexión. Se infringe el derecho a impugnación. Se infringe el derecho a impugnación si el requirente ha recurrido en contra de la sentencia, ha habido un tribunal superior que, conociendo de ella, ha fallado respecto de eso. ¿Existe derecho? ¿Existe infracción al derecho de impugnación? A nuestro juicio, nos parece que no. Por lo tanto, señoría excelentísima, la verdad es que acá no hay infracción al debido proceso, y en consecuencia lo que procede es rechazar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Es todo cuanto puedo. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que hacer? No siendo así, terminada la audiencia.